Grabo. Buenas tardes, docente Lucía. Somos del grupo de Ingeniería Industrial, conformado por Misael, Patricio, Geraldine y Juliana. A continuación, mi compañera Juliana. Contraste de hipótesis estadística, contraste para la proporción, la variable modelo. Utilizaremos un nivel de confianza del 97% y un error del 3% para todos los ejercicios. Hipótesis, el porcentaje de cantidad de motores de modelo M100X es igual al 50%. Conclusión, la muestra indica que la proporción de motores de modelo M100X es diferente del 50%. Contraste para la proporción lote. La proporción de motores industriales del lote 5 es mayor a 0,5. Conclusión, la muestra indica que la proporción de motores del lote 5 no es mayor a 0,5. Contraste para la proporción condición operativa. La proporción de motores que trabajan a una condición crítica es igual a 0,7. La muestra indica que la proporción de motores que trabajan en una condición crítica no es igual a 0,7. Contraste para la media, número de fallas. Los motores en promedio tienen fallas mayores a 1. Conclusión, la muestra indica que los motores en promedio no tienen fallas mayores a 1. Contraste para la variable temperatura. Para la proporción. Hipótesis. El 85% de motores tienen una temperatura mayor a 84 grados centígrados. Conclusión, la muestra indica que el 85% de motores tienen una temperatura mayor a 84 grados centígrados. Contraste para la media. Hipótesis. Los motores en promedio tienen una temperatura menor de 85 grados centígrados. La muestra indica que el promedio de los motores tienen una temperatura menor a 85 grados centígrados. Contraste para la varianza. La varianza de la temperatura en los motores es menor a 1 grado centígrado al cuadrado. Conclusión, la muestra indica que la varianza de la temperatura de los motores sí es menor a 1 grado centígrado al cuadrado. Contraste para la variable porcentaje de humedad. Para la proporción. Hipótesis. El 90% de los motores tienen una humedad menor a 80%. Conclusión. La muestra indica que el 90% de los motores no tienen una humedad menor al 80%. Contraste para la media. Hipótesis. Los motores en promedio tienen una humedad menor de 70%. Conclusión. La muestra indica que los motores en promedio no tienen una humedad menor a 70%. Contraste para la varianza. La varianza del porcentaje de humedad de los motores es menor a 32% al cuadrado. Conclusión, la muestra indica que la varianza del porcentaje de humedad de los motores sí es menor a 32% al cuadrado. Contrastes para la variable vibración. Para la proporción, hipótesis, el 80% de los motores industriales tiene una vibración menor a 124 hercios. La muestra indica que el 80% de motores industriales tiene una vibración no menor a 124 hercios. Para la media, la hipótesis, la cantidad promedio de los motores tienen una vibración menor a 130 hercios. Conclusión, la muestra indica que los motores en promedio sí tienen una vibración menor a 130 hercios. Contraste para la varianza. La varianza respecto a las vibraciones en los motores es menor a 20 hercios al cuadrado. Conclusión, la muestra indica que la varianza respecto a las vibraciones de los motores sí es menor a 20 hercios al cuadrado. Contrastes para la variable horas motor en operación. Contraste para la proporción. El 90% de los motores operan menor a 5.000 horas. Conclusión, la muestra indica que el 90% de los motores industriales no operan menos de 5.000 horas. Para la media, hipótesis, el promedio de horas de operación de motores es mayor a 4.000 horas. Conclusión, la muestra indica que el promedio de horas de operación de motores es mayor a 4.000 horas. Contraste para la varianza del tiempo de operación de motor es mayor a 100.000 horas al cuadrado. Conclusión, la muestra indica con un nivel de confianza del 97% que la varianza de tiempo de operación de motores es mayor a 100.000 horas. Contraste de hipótesis aplicando muestras independientes, diferencia de proporción, condición operativa versus vibración. La proporción de motores con condición normal, cuya vibración es mayor a 120 Hz, es menor a la proporción de motores con condición crítica, cuya vibración es mayor a 120 Hz. En conclusión, la proporción de motores con condición normal, cuya vibración es mayor a 120 Hz, no es menor a la proporción de motores con condición crítica, cuya vibración es mayor a 120 Hz. Lote versus temperatura. La proporción de motores de lote A,
cuya temperatura es mayor a 80 centígrados, es menor a la proporción de motores del lote B, cuya temperatura es mayor a 80 centígrados. En conclusión, la proporción de motores del lote A, cuya temperatura es mayor a 80 centígrados, no es menor a la proporción de motores del lote B, cuya temperatura es mayor a 80 centígrados. Condición operativa normal y crítica versus temperatura. La proporción de motores con condición crítica cuya temperatura es mayor a 80 centígrados es menor a la proporción de motores con condición normal cuya temperatura es mayor a 80 centígrados. En conclusión, la proporción de motores con condición crítica, la cual tiene la temperatura mayor a 80 centígrados, es menor a la proporción de motores con condición normal cuya temperatura es mayor a 80 centígrados. Diferencias para la varianza. Modelo de motor versus vibración. Los motores de modelo A tienen mayor varianza que los motores del modelo B. En conclusión, los motores de modelo A no tienen mayor varianza que los motores de modelo B. Fecha de registro de motor versus tiempo de operación horas. Los motores con fecha de registro A tienen menor varianza de tiempo de operación que los motores con fecha de registro B. En conclusión, los motores con fecha de registro A no tienen menor varianza de tiempo de operación que los motores con fecha de registro B. Modelo de motor versus temperatura. El porcentaje promedio de temperatura de los motores de modelo grupo A es mayor al porcentaje promedio de temperatura de motores de modelo grupo B. En conclusión, el porcentaje promedio de temperatura de los motores del modelo grupo A no es mayor al porcentaje promedio de temperatura de los motores del modelo del grupo B. Muy bien. Continuamos con los contrastes de correlación. Sobre las variables tiempo de operación y vibración, se concluyen que ambas variables se relacionan positivamente, es decir, a mayor tiempo de operación hay mayor vibración. Luego, con respecto a las variables operación del motor versus temperatura, eh, ambas variables son incorreladas, es decir, no tienen una relación lineal entre ellas. Las variables tiempo de operación del motor versus porcentaje de humedad, eh, te dice que ambas variables son incorreladas, es decir, no tienen una relación lineal entre ellas. Sobre las variables temperatura y vibración, se concluye que ambas variables son incorreladas, es decir, no se obtuvo una relación lineal entre estas dos variables. Y sobre las variables humedad y temperatura, se concluye que ambas variables son incorreladas, es decir, no existe una relación lineal entre ellas. Continuando ahí con la NOVA, ¿no? Primeramente vamos a hablar de un factor. Las variables son 5 modelos de motor versus vibración, ¿no? La hipótesis que se planteó fue el modelo de motor es un factor que influye en la vibración. Conclusión, el modelo del motor no es un factor que influya en la vibración. El siguiente es los 5 modelos de motor versus el porcentaje de humedad, ¿no? La hipótesis, el modelo del motor es un factor que influye en el porcentaje de humedad. Conclusión, no existe diferencia significativa en el promedio de porcentaje de humedad de los 5 modelos de motores, ¿no? La siguiente, la variable 5 modelos de motor versus temperatura. La hipótesis, el modelo de motor es un factor que influye en la temperatura. Conclusión, el modelo de motor no es un factor que influye en la temperatura. Ahora vamos a hablar de la NOVA de dos factores, ¿no? Las variables, variable cualitativa, modelo de motor y el lote versus la vibración, ¿no? Acá vamos a tener dos hipótesis. La primera hipótesis, el modelo de motor es un factor que influye en la vibración. La segunda hipótesis, el lote es un factor que influye en la vibración. La primera conclusión, el promedio de vibración de los 5 modelos de motor es igual. Y la segunda conclusión, el promedio de vibración en los 3 lotes de motor es igual. Seguimos, ¿no? Ahora vamos a ver el modelo de motor lote, que es la variable cualitativa, versus el tiempo de operación, la variable cuantitativa. La primera hipótesis, el modelo de motor es un factor que influye en el tiempo de operación. En la segunda hipótesis, el lote es un factor que influye en el tiempo de operación. Conclusión, la primera, el promedio del tiempo de operación de los 5 modelos de motores es igual. Y la segunda conclusión, el promedio de tiempo de la operación en los 3 lotes de motor es igual. Gracias.